con don Hildo Pinilla Rodríguez, autor del libro Tierras Blancas, Historia de una comunidad del norte infinito. Un gran trabajo, lo felicito. ¿Cómo está, don Hildo? Un placer saludar. Muy bien, agradecido de que tengamos esta oportunidad de compartir, no solamente a través de una narrativa, sino que a través del propio compartir, que es lo fundamental, donde los diálogos son fundamentales, la oralidad que se piensa que es solamente para la gente que no tiene un perfil de carácter culto, entre comillas, pero la oralidad es la capacidad de diálogo, la interacción entre personas. Por lo tanto, para mí tiene un fundamento muy particular. Usted tiene una obra, una hermosa obra que materializó con trabajo, con mucha dedicación, como lo hemos hablado en un capítulo que hicimos, un podcast de su libro. A mí me gustaría saber, antes de abordar su obra, que usted me hablara de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es don Hildo Pinilla Rodríguez? Bueno, Hildo Pinilla Rodríguez es hijo de padres campesinos. Mi madre, Melania Rodríguez Guamán, y mi padre, Manuel Enrique Pinilla, conformaron una familia de 14, donde somos 14 hermanos. Y de esos 14 hermanos, creo que el sello fue la unidad familiar. El sello relacionado con el compartir, eso que era costumbre antes de compartir en la mesa, especialmente de la cocina, porque las cocinas antiguas eran grandes, de dimensiones adecuadas para que la familia compartiera en forma total. Y ese compartir creo que fue muy fructífero para nuestra formación, no solamente en lo familiar, en lo valórico, sino que también para rescatar los valores más preciados que puede tener una persona respecto de sus padres y de sus hermanos. Entonces, esos aspectos fueron los que nacieron y se fortalecieron durante los diálogos que teníamos, o las orientaciones, y también las recomendaciones para poder enfrentar la vida. Ese es un aspecto importante que creo que a la distancia temporal yo no lo vi en todas las familias. Especialmente ahora la familia moderna, el compartir no es una condición que se dé de manera cotidiana. O sea, se perdió la cotidianidad de la familia, que es el compartir. Cada uno el individualismo se ha hecho presente en la familia y es muy difícil extraer una conversación, una reflexión y un desarrollo y una mirada también de futuro. Otro aspecto que para nosotros fue muy importante. Mi padre no tuvo instrucción sistemática de educación. Mi madre sí leía y leía muy bien. Y eso sirvió también. A mi padre le sirvió su experiencia cotidiana de trabajador. Un hombre que quedó huérfano a muy temprana edad. A los 7 años era campesino y mecánico, lo define usted en su libro. Justamente él empezó a trabajar a los 7 años. Tenía 6 años, pero se puso 7 para que lo admitieran. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde trabaja? Justamente en los inicios de lo que son los trazados de los ferrocarriles entre Ovalle y Coquimbo.
Entonces los niños, como no tenían la capacidad de los adultos del transporte, pero sí podían sacar materiales a través de carretillas, pero esas carretillas no las modernas, habitualmente eran con llantas de acero. Por lo tanto, era un trabajo muy pesado y para niños, que a lo mejor ahora no se concibe eso, pero fue una realidad. Su padre Ovallino. Ovallino. ¿Me permiten leer algo muy breve? Sí. Cuando usted habla de sus padres, dice: Melania, la hija mayor de don Marcelino y de doña Teodolinda, nacida el 4 de septiembre de 1910, cautivó la vida y la libertad de un joven ovallino, Manuel Enrique. Exactamente. De esa manera yo lo relato, poniéndome en el tiempo de manera imaginaria, pero que realmente se tradujo en eso, que después se transformó en un matrimonio. ¿Ah? Y eres algo agudo porque utilizas que contribuyeron al aumento demográfico. Así, también digo cuáles son las razones por ese aumento demográfico. Creo que las familias también de principios del siglo XX estoy hablando, eran familias numerosas. Y también en eso lamentable que las familias no percibían la riqueza que hay detrás de la formación educativa. ¿Por qué? Porque para el patrón le significaba ganancias el que desde niño pudieran trabajar sin ser remunerados. Entonces, porque estaban y los padres tenían la obligación de generar esa condición de dependencia, porque si no los echaban de las haciendas, pero también le avisaban al otro dueño que no los contratara. Entonces era una manera de tener cautivo a las personas. Bueno, cuando se declara la ley de la educación obligatoria, uno de los grandes conflictos era que se quedaba sin mano de obra el Chile agrícola. Exactamente. Una locura. Hoy día parece ser que fuera una locura que los niños tenían que trabajar antes de ir a estudiar. Claro. Y se les decía que estudiar era perder el tiempo, esa era la justificación. Pero mis padres, afortunadamente, no tuvieron esa visión de que era perder el tiempo, sino al contrario, era una manera ¿Fueron fomentadores del estudio de sus 14 hermanos? Sí. Pero aquí hay un aspecto que es importante tener en cuenta. Yo considero que mi familia se divide en dos etapas. Los mayores, que pagaron el costo, junto con mi papá y mi mamá, para poder educarnos nosotros. Tuvieron que trabajar desde niños. Entonces, para poder nosotros después tener las posibilidades de un estudio completo. Don Hildo, en su libro ya mencionado, Tierras Blancas, en la contratapa, en la solapa de contratapa, sí. Usted tiene estudios, usted fue a la universidad, estudió y la carrera de Ingeniería de Ejecución en Mecánica. ¿Dónde surge? Porque uno dice los números, qué sé yo, la frialdad de la ingeniería. ¿Dónde aparece su rol de sus deseos de escribir? Que uno tal vez lo pueda ver lejano a la profesión. Sí, no sé, paradojalmente las personas creen que hay un cierto mito respecto a los ingenieros, que son tan centrados en sus estudios y además en que todo conocimiento debe ser contrastado, verificado y esas comprobaciones tienen que traducirse en cifras para que tengan un valor científicamente aceptado. Por lo tanto, se piensa que esas generaciones de científicos, para mí un ingeniero es un científico, porque la ingeniería no es otra cosa que la aplicación de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, bajo ese criterio, es un ser humano, también, tanto la mujer como el hombre, además de su materialidad, también tiene sentimientos, tiene emociones,
que expresar y las expresa, y por lo tanto, como un ser integral, tiene capacidades y también tiene anhelos por cumplir. Y una de las cosas que a mí me incentivó en el área de la arte, de la música, de la poesía o de escribir algo, fue en mi propio hogar. Las historias, por ejemplo, mi mamá con mi papá leían todas las noches revistas, porque libros no leen. Y una de las revistas era Don Fausto, no sé si lo ubica, pero esa es una revista antigua. Pero qué literatura, qué narrativa existía en esas páginas. Después, como adulto, me di cuenta que eran escritores universales los que aparecían ahí. Entonces, sin tener el estudio académico, tenían una formación cultural que traspasaba los límites, las fronteras del país. A través de la lectura. A través de la lectura. Y de esa lectura reflexiva, donde ellos se transformaron en informadores de mis tíos, mi familia, pero también de sus amigos y de quienes trabajaban. Le consultaban respecto a temas que aparecían y que ellos relataban. ¿Defines a tus padres como gente culta de la cultura? Sí, sí. Y yo... ¿Agradeces eso? Por supuesto. Para mí es no solamente agradecimiento, reconocimiento, sino que es una forma de vida que nos propusieron sin imposición. A ninguno de nosotros nos dijeron, ustedes tienen que estudiar esto o lo otro. Lo que ustedes deseen hacer. La cultura tiene que ver con la libertad, ¿verdad? Bueno, para mí la cultura, siendo una creación humana, tiene también dos aspectos que son fundamentales que nosotros debemos tener. Nosotros, como seres humanos, no somos una parte, pero dejamos afuera la naturaleza, el entorno, entonces, y el contexto social. Entonces, la persona permite, a través de la convivencia y de la colaboración, el desarrollo de una comunidad, donde todos aportan, nadie es imprescindible. Todos cumplen una función. Cumplen una función que realmente Ahora, se tiene que valorar. Y en su medida, ¿no? Exactamente, tiene que haber una cualificación, pero también una calificación respecto a principios éticos, morales, que son reglas básicas de una convivencia, no de una confrontación, sino que la convivencia llama a la colaboración. Cuando uno lee su libro, ¿Sí? y yo tengo la sensación de que, siguiendo este hilo del reconocimiento de la importancia de cada uno de los integrantes de la sociedad, en la sociedad justamente, usted logra entregar una voz, dar un protagonismo a la gente, a cada uno de los integrantes de la sociedad, lo que uno podría conocer como la gente común. ¿Cómo reconoces ese trabajo? ¿Qué buscas con ese tipo de trabajo a través de este libro? Y el libro nace como una reacción ante la injusticia. Bajo esa exigencia... ¿Cuál es esa injusticia? Ya, esa es una injusticia hacia la comunidad de Tierra Blanca. Se le trató de la peor manera. Se le calificó de un antro de comunista, de personas que eran prácticamente despreciables como delincuentes, cuando yo veía que los vecinos, la familia, todos ellos antes de las 7 de la mañana salían a trabajar con sus herramientas, con sus
cosas para la merienda y no volvían hasta en la tarde a regresar a sus casas. Por lo tanto, ¿dónde está esa lacra que decían? ¿Dónde está el delincuente? Cuando yo veía que ¿De dónde venían esas calificaciones? Lamentablemente venían de las autoridades. De las autoridades de la comuna de Coquimbo. Lo digo realmente... y eso... estábamos hablando de un tiempo de dictadura. Entonces, Tierra Blanca nació justamente, bueno, en 1958 llegó la primera familia, pero se conformó como una comunidad local el 6 de octubre de 1961. Por lo tanto, estamos hablando de que hubo una primera etapa en que esta necesidad y la esperanza de una vivienda propia la otorgó un sitio Eliaso que no fue considerado dentro del proyecto de parcelación de la Caja de Colonización Agrícola. Y por lo tanto, esto también es coetáneo con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la reconstrucción de Europa y aquí llegaron los primeros no le vamos a poner refugiados, sino que las primeras familias de italianos y alemanes. Lo describe en uno de los anexos que a mí me pareció muy bueno. En el anexo 1 habla justamente de los colonos italianos. Claro. Entonces, aquí y hay una experiencia muy importante con respecto a los colonos italianos. Nosotros, todo Coquimbo, yo creo que la mayoría, no hablaba el idioma italiano, pero ellos tampoco hablaban español. Por lo tanto, el escucharlo nos llamaba la atención, pero no entendíamos nada. Pero había geográficamente en el sector San Ramón. Sí. San Ramón, sector de Guachalalume y también para el sector de la cantera, en San Martín, en la ribera sur de la quebrada del Culebrón, por esos lugares. Entonces aquí llegaron también alemanes que se incorporaron en el sector alto de La Serena, llamémosla ahora La Florida, y también en Las Vegas Norte, considerando como punto referencial el faro o la avenida de aquí. Entonces, esas son Las Vegas Norte y Las Vegas Sur, que daban para el lado de Coquimbo. Entonces, esa realidad donde se tuvo que hacer todo un trabajo de drenes para justamente evacuar, claro, para evacuar las aguas. Y nosotros cuando pasaban los italianos, a ellos se les entregó un coloso con caballos para transportarse, pero también para trabajar la tierra. Y venían los fines de semana a comprar y después regresaban en las tardes cantando. ¿Iban al sector de Tierras Blancas? Pasaban por el sector de Tierras Blancas hacia el oriente, lo que antes era San Ramón y Guachalalume. Entonces, ¿qué pasaba? Las familias venían cantando. ¿Y qué cantaban? Cantaban himnos que eran réplica de su vida de la guerra, como himno de soldados. Entonces, pero también himnos o canciones de esperanza familiar. Era bien interesante porque ellos a pleno pulmón cantaban con alegría, seguramente con mucha nostalgia respecto a su vida,
pero con la esperanza que acá podían rehacer su vida con toda tranquilidad. Esa es una experiencia que yo relato porque nosotros como familia vivíamos cerca del camino y teníamos la oportunidad de verlos pasar. ¿Y eso lo tocaba a usted, el sentir este patriotismo? Sí. Me llamaba la atención y también la pena. Porque de una u otra manera sabíamos que ellos los había afectado la guerra y yo creo que es una de las experiencias más dañinas que tiene la humanidad. Don Hildo, pues, entonces el espíritu del libro es una manera de reivindicar a la población de Tierras Blancas. Ahora, es un libro que demora 30 años en su materialización, en su concreción, ¿es así? Sí, es así porque las condiciones... primero, yo escribía... me interesó la historia de los propios clubes deportivos, para tener los antecedentes. Busca darle voz a la gente común de la población, ¿sí? Sí, exactamente. Esa justamente, porque me di cuenta, y está lo que me ayudó acá a entender al prójimo, al otro, a la otra persona, a la otra familia, fue el folclore, la cultura tradicional. Me enseñó que por eso hablaba al comienzo de lo que es la oralidad, el conversar, el dialogar, pero el dialogar respecto a la propia vida que cada familia, la experiencia de vida que cada familia tiene. ¿Buscaste rescatar eso? Exactamente. Y ese rescate quise hacerlo identificando algunos personajes que contribuyeron de diversa manera en el fortalecimiento de una identidad. ¿Quiénes son esos personajes? Ya, hay personajes destacados en educación. Por ejemplo, en educación tenemos dos damas que se iniciaron, la señora Liliana Trujillo, la señora Laura, en este momento ya me lo recordaré el nombre, y también don José Agustín Alfaro, que tiene el nombre, el primer colegio de Tierras Blancas, Laura Pizarro. Eran tres, una señorita, otra profesora de apellido Naftalí, Nazarit. Entonces pero ella no estuvo... Sí, en el libro cuenta que estuvo un tiempo, claro, y se retiró. Que se retiró. Diana Nazarit. Claro, entonces ella lamentablemente se retiró, pero dejó la huella de que ahí también había una instancia formativa de educación donde tuvieron que no solamente orientar a los niños, sino que también colaboraron con la comunidad. Siendo profesores que no pertenecían a la población de Tierras Blancas. No, justamente no. Ninguno de ellos, de ellas, porque en el caso de las damas, ninguna de ellas era de Tierras Blancas. Pero sí se radicaron en Tierras Blancas. Una de las profesoras se enamora del señor del almacén que le pedía las llaves. Claro, es la señora Liliana. Y la señora Laura, ella se enamoró, pero de alguien del sector minero y del transporte. Y don José Agustín Alfaro, él siempre vivió acá en La Serena. Pero marcaron un sello, y ese sello fue de acercamiento a la comunidad. Pero también fue reforzado porque fue la comunidad que se acercó a los colegios. ¿De qué manera? No había escuela, pero un club deportivo. El Unión Tierras Blancas fue la primera sede social deportiva, fue la primera sede social comunitaria de la Junta de Vecinos, pero también fue la primera escuela. Si indicas al deporte también como otro de los bastiones importantes para hacer comunidad.
Justamente, yo creo que si la comunidad no practica algún deporte, ¿no? Si no hay esas instancias, creo que estamos perdiendo no solamente la fortaleza física del practicar un deporte, sino que también estamos perdiendo los otros aspectos que una persona desarrolla junto con el deporte. La vida sana, la disciplina, los valores éticos respecto al triunfo y la derrota, ¿ah? Y el trabajo en equipo. Entonces, esos aspectos fueron amalgamando una riqueza interior de la comunidad que es muy particular en Tierras Blancas. La educación, el deporte, el folclore también me dijo. ¿Cómo es ese folclore? Porque esto que estamos hablando ya es con una identidad propia de la población de Tierras Blancas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nace las manifestaciones folclóricas? No las conocíamos y las teníamos, primero. ¿Por qué digo que no las conocíamos y las teníamos? Porque resulta que las familias que llegaron de La Pampa, Alta, de calles que pertenecían también a un club deportivo como el Deportivo Chacrita, y de La Pampa Baja, que le llamaban en ese sector, ellos también tenían una experiencia de vida donde el cantar, el canto, la danza y especialmente utilizar la guitarra como un instrumento básico fue muy común. Entonces, ¿qué fortalecía eso? Las veladas y los shows que podían. Entonces, eso exigía que tenían que presentarle a sus propios vecinos, a su propia familia, espectáculos artísticos que se iban fortaleciendo porque las exigencias también lo iban ameritando. Entonces, el folclore acá es una manera de rescatar esos aspectos y esos valores que son tradicionales y que muchas veces por ser no asistemáticos desde la perspectiva académica, pero no son tomados en cuenta, porque ahí no interesa la demostración empírica o sea, la demostración académica, sino que ahí interesa las expresiones de vida, las manifestaciones de vida. El folclore es, a diferencia de una historia o de un relato histórico, es un relato colectivo, es una vida colectiva. Un hecho folclórico se entiende cuando es una colectividad, es una comunidad que se expresa, no una persona. Y la historia tradicional y académica relata la vida de los personajes que, entre comillas, son los señeros, por ejemplo, periodos presidenciales o de juntas de gobierno, etcétera, donde va quedando plasmada una historia desarrollada por normalmente quien tiene el poder, detenta el poder, no quien vive. Porque Cada la historia uno vive, claro. ¿Quiénes son los nombres usted me dio algunos nombres en la educación? ¿Quiénes son los nombres que usted podría destacar del deporte, por ejemplo? Del deporte. Y después del folclore, algunos nombres Ya. con apellidos. Ya. Del deporte destaco, por ejemplo, el primer futbolista profesional que hubo en Tierra Blanca fue mi hermano Sergio Pinilla Rodríguez. Pinilla Rodríguez. Ya. En el básquetbol, quien llevó el básquetbol como deporte a Tierras Blancas fue una familia. ¿Eh? Y esa familia tenía como característica que el básquetbol era su fuerte, su pasión. ¿Y de dónde la trajeron? Esta familia llegó del Tofo, el centro minero,
de la minería del hierro. Por lo tanto, ¿cuál era esa familia? Familia Cortés Zárate. Cortés Zárate. Entonces, ahora ellos llevaron el deporte, el básquet, lo dieron a conocer, lo enseñaron y hasta la fecha los hijos de esa familia y nietos siguen desarrollando esa labor de fortalecimiento y de ahí han aparecido jugadores y jugadoras extraordinarias. ¿Qué le faltaba? El respaldo y la orientación para que pudiesen desarrollarse desde la perspectiva personal, pero también desde la perspectiva deportiva. El material humano está. Claro. Oiga, en su libro usted habla de una atleta. ¿Me cuentas un poco de ella? Sí. Ella... porque también Silvia, lo da como un caso singular. Claro, como caso singular, en el caso de Silvia. Ella fue una de las primeras, fue la primera atleta que venía a entrenar desde Tierras Blancas al Estadio La Portada a poder desarrollar su pasión, que era el atletismo. Ella tenía esa capacidad de justamente y esa pasión por el atletismo que Silvia Álvarez, que es digno de tener siempre en cuenta y tomarla como ejemplo. ¿Persona de qué edad hoy día? Hoy día debe tener unos 60 años en este momento. Una persona que en ese momento era una chiquilla, una niña. Que marcó según su libro, claro, según su relato, marcó algo importante. Claro, muy importante porque ahora, por ejemplo, un chico de 12, 14 años que por su propia iniciativa y apoyo familiar se desplace de manera difícil, porque venir de Tierras Blancas hasta La Serena no era un sistema de locomoción factible, por lo tanto había que hacer mucho sacrificio para lograr eso. ¿Pero hoy se puede practicar atletismo en Tierras Blancas? Sí, se puede. Creo que tiene, incluso el parque urbano tiene capacidades para desarrollar no solamente atletismo, fútbol, sino diversos deportes. ¿Qué falta? Ya ahí tocaríamos cuáles son las condiciones en que se están desarrollando, qué cambios han habido respecto a la actualidad de las organizaciones deportivas de Tierras Blancas o culturales. Antes de entrar al tema de infraestructura, que me gustaría también, porque por un lado va el desarrollo humano y por otro la infraestructura necesaria, sobre todo en estas áreas que usted me ha marcado, que es la educación, el deporte, el folclore. Yo quería hablar de algunos nombres del folclore, porque acá en una foto dice, aparecen los hermanos Manuel y Enrique Pinilla Rodríguez como cantores populares y tradicionales. Claro. Son sus hermanos. Sí, son mis hermanos. Cuénteme un poquito del folclore, hay unos grupos también musicales, está don Ruperto Rodríguez y su compadre, don Víctor Collao. Ellos, el folclore tiene esa capacidad y esa característica de ser heredado de una u otra manera, alguien que lo continúa en la familia. Por ejemplo, mis hermanos, Manuel y Enrique, heredaron, se puede decir, de mi mamá el canto y la guitarra, pero también de mis tíos y de mi abuelo. Por lo tanto, mi abuelo Marcelino Rodríguez, él era cantor, y sus hijos, que serían mis tíos, especialmente Adolfo y Ruperto, fueron destacados en el área de la ejecución de la guitarra, pero también en el canto y en la poesía tradicional. ¿Payadores también? Eran payadores.
Y eso, y hay que hacer yo creo que es necesario decir qué se entiende cuando se habla de payadores. Cuénteme. Los payadores son personas que tienen una capacidad innata, se puede decir, o que puede ser adquirida con una orientación de alguien que domine el tema, pero para que haya una paya tienen que haber dos, es un diálogo. No existe paya cuando uno dice un verso, aunque sea una décima, una cuarteta, esa es solamente una expresión de versos, pero no es paya. Muchas veces en la televisión yo he visto que tírate una paya, no, eso es un verso, que puede ser un brindis, pero para poder ser paya tiene que haber un contrincante, tiene que haber alguien que responda al desafío o también a desarrollar temas que se consideran importantes. Y todos los temas van desde de lo religioso, en el canto a lo divino, hasta el canto al humano, que va orientado justamente a lo cotidiano. Del humano a lo divino, o sea, sí. entre el humano y lo divino. Sí. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la infraestructura? Porque usted parte su trabajo, lo publica en 2014, Sí. luego de 30 años de trabajo, es decir, Claro. usted habría partido a comienzos de los 80 con este trabajo. ¿Cómo ha ido el desarrollo material de las instituciones? De las instituciones. De las instituciones, la infraestructura, tanto en el ámbito educacional, en el ámbito deportivo. Ya. Hoy día, ¿se puede pensar en una comuna llamada Tierra Blanca? Sí, bueno, el pensar tiene esa capacidad de tener libertad. Pero veamos en cuanto a infraestructura y necesidades de Tierras Blancas. Y la infraestructura antigua, especialmente en lo que es vivienda y también en sedes sociales de diferentes organizaciones comunitarias, partieron con ramadas, o sea, recintos confeccionados con palos y ramas. Esa fue la primera sede que hubo en Tierras Blancas, que duró como 3 meses. Y después se utilizó el adobe. Después se fue cambiando con el tiempo la utilización de madera y madera semi-elaborada o elaborada, pero también del hormigón, de bloques y ladrillos, y también las cubiertas que antes eran de fonolita o cartón alquitranado, pasaron a utilizar planchas de acero cincado o cualquier tratamiento posterior de revestimiento. O sea, es indudable que ha habido un avance. Sí, ahora, sí, por supuesto que había un avance. Si hay una infraestructura y hay un capital humano, ¿se puede llegar a pensar en una comuna de Tierra Blanca? Sí, se puede. A mí me interesa escuchar su opinión, porque sí. Usted es una persona que no hay duda que ha profundizado en la historia de la población. Y yo digo que es posible, sí. Tierra Blanca tiene todas las condiciones para hacer una comuna. ¿Y existe esa idea dando vuelta en el ciudadano común de Tierra Blanca? Existe, pero yo diría que nos falta fortalecer las organizaciones. ¿Cuáles? Todas las organizaciones, desde lo deportivo, lo cultural, lo educacional, del arte y de la cultura. Tierra Blanca, una de las falencias que tiene es que no tiene un centro cultural. No tiene una sede cultural. ¿Hay biblioteca? Tampoco. Yo eso creo que lo planteo en el libro, que falta de los desafíos, tampoco se ha podido hacer desarrollar una biblioteca
que sea con las características y exigencias de los tiempos actuales, modernas. Y yo lo planteo, hay una juventud con deseos de adquirir cultura sí, hoy día. Sí, ahí. ¿Ha cambiado la juventud de hoy día en relación a la de hace 30 años o cuando comenzó, a comienzos de los 60, la población? Sí, ha cambiado de manera significativa en varios aspectos, positivos y también negativos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, en las primeras generaciones de Tierras Blancas eran su centro era la familia y el respeto a los mayores. Eso era fundamental. ¿Hoy día le parece que ha cambiado eso? Sí, para mí se ha perdido. Entre los jóvenes muchas veces el respeto a sus mayores. Ahora, y esa situación muchas veces, ¿de qué manera, por qué se ha llegado a esa condición desfavorable? Una, porque se ha fomentado el individualismo a nivel sistemático. Podemos decir que hay una vivencia historia antes del golpe de Estado y la dictadura y después post-dictadura. Lo digo porque a Tierras Blancas justamente la afectó mucho, porque de partida éramos el lunar de Coquimbo y La Serena. Entonces, pero sí creo que los jóvenes tenían bien claro las posibilidades de cómo se podía surgir a través de la educación. Ahora, yo voy a insistir en esto de la dictadura porque ahí llegó a Tierras Blancas dos aspectos muy negativos. Llegó la droga y la prostitución infantil y juvenil. Entonces, ¿y qué es lo que realmente fomentó eso? Las escasas posibilidades de trabajo que tenían tanto los mayores como los jóvenes, con un índice que oficialmente estaba entre un 24, pero... ¿24 de qué? Un 24% de la población. ¿En qué sentido? En el sentido laboral. Por ejemplo, la fuerza laboral, se supone que una población activa, que se puede considerar incluso, hay documentos o visiones internacionales que consideran que la vida activa, consciente, independencia, empieza desde los 14 años hacia adelante, sí, como vida laboral. Por favor, ¿el 24% a qué corresponde de la población? Al porcentaje de cesantía que había en ese tiempo. Ok, usted se está refiriendo al cesantía. A la cesantía. ¿Qué pasó con ese porcentaje? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ahora ha disminuido, pero en este tiempo. Pero en tiempo, por lo menos eso duró 20 años. O sea, un cuarto de la población cesante. Claro. Sí. Pero yo creo que hay un aspecto que yo creo que es muy interesante en una población como Tierras Blancas, que al comienzo está en una lucha por la permanencia, por el establecimiento. Hoy día es una sociedad que al pensar en comuna ya tiene ciertos hitos fundacionales, ya es algo concreto, ya existe la localidad o la población de Tierras Blancas. Entonces el ser humano también entra en un proceso de mayor acomodamiento y seguramente de mayor relajo y se van soltando ciertos patrones de conducta que en un comienzo eran necesarios para surgir y para poder afirmarse, ¿sí? Va cambiando también la sociedad en la medida que va adquiriendo mayor confort. Sí, yo creo que eso, pero también es importante destacar que este desarrollo es un proceso
lamentablemente no uniforme dentro No de lineal. no es lineal. Entonces es más complejo. Pero sí estamos viendo cuáles eran las posibilidades de que sea comuna a corto, mediano o largo plazo. Yo pienso que en un corto plazo puede serlo. Y para eso... Ahora, ustedes sí, tienen polos industriales no menores, como el barrio sí, industrial al frente de... si uno mira en conjunto Pan de Azúcar y Tierras Blancas y La Cantera, hasta el sector límite con La Serena, que sería la quebrada de Peñuela, nos damos cuenta que hay todo un potencial de personas con capacidad de desarrollo importante, pero también de organización adecuada. Bueno, claro, existen líderes hoy día, líderes políticos que sean capaces de llevar una bandera de mayor independencia para la población. Creo que en eso, lamentablemente, desde la perspectiva política, en el sentido amplio de la política que pensaba como ¿Hay caudillos hoy día en Tierras Blancas que pudieran tomar este bastión de...? No, yo no llamaría caudillo. Creo que los que existen en Tierra Blanca, hay bastantes personas que tienen una formación académica y también una experiencia de carácter organizacional preparada, que perfectamente el concepto de partidismo o de que líder de esa área creo que es una condición menor. Sí, que están por sobre los partidos. A eso me refiero. Por lo tanto, hay gente que está dispuesta a luchar por lograr una independencia en ese aspecto. Porque se necesita ese tipo de gente, si no es muy Sí. difícil. Si no es muy difícil. Por eso hablaba yo de que también es necesario que haya una formación de nuevos liderazgos que Exacto. fortalezcan esas iniciativas, porque si no se tiene claro el proyecto en conjunto y lo hace suyo la comunidad, sería como ilusionarse en vano. Claro. Yo finalmente, Sí. quiero entregarle que aparezca con el libro, porque le quiero hacer la pregunta que cuando usted comienza y me dice yo busco reivindicar a la población de Tierras Blancas. ¿Sientes que has logrado esa reivindicación? ¿Qué satisfacciones le ha traído el ser autor de este libro? ¿Lo puedes levantar un poco? Sí. Para mí ha sido primero un reconocimiento de la comunidad hacia mi persona por un esfuerzo que yo considero que mucho lo podemos hacer. No, pero lo hizo usted. Claro, pero dejo el desafío que tal como lo hice yo, puede haber otra persona que lo pueda hacer mejor, y a esa está la invitación. Por lo tanto, sí, este libro ha salido bastante viajero. Hay gente de Tierras Blancas que viven en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, está este libro. Está en Argentina, me refiero en biblioteca, está en Perú, en la Universidad San Marcos, donde uno ha dejado ese registro porque también lo han solicitado como una manera de ir conociéndonos entre nosotros. Y en Australia, por ejemplo, gente que ha ido, que se ha radicado en Australia y que ha solicitado a través de que se le envió este libro, y para mí es muy satisfactorio que la gente se siente identificado no solamente con el libro, sino que sus raíces se mantienen acá. Ahora, este libro está agotado.
¿Por dónde se encuentra este libro hoy día? Este libro se encuentra en la librería Macondo de La Serena. Pero usted ya no dispone, pero ¿no será momento de una nueva edición? Claro, ¿por qué? Porque yo como autor no podía optar a más de un 10% del tiraje, o un 15%. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente el trabajo no es muy estimulante en el sentido de que el que desarrolla todo el trabajo queda en desmedro de la característica de la publicación. Pero usted es el autor y usted debe tener esta información, y yo lo invito a que vuelva a publicar, porque es un libro muy interesante y que es necesario tener para que siga su viaje, para que siga siendo leído por diversas personas. Sí, y me han pedido justamente gente que me ha colaborado, me ha orientado, yo también lo considero que es importante una segunda edición ampliada y corregida en relación a lo que Tal es cual. La actualidad. Porque estamos hablando de... Hasta el 2000. Que fue publicado en el 2014, por lo tanto Claro. el próximo año vamos a cumplir 10 años. Claro, pero el 2014, pero su temática está centrada hasta el 2000. Claro. Entonces ya es necesario claro, una... Claro. Ya hay 23 años que no están fuera del contexto del libro en relación a lo que desarrolla. Tal cual. Y hay una necesidad también de los actuales estratos más juveniles de la población con otras manifestaciones culturales. Sí, realmente incluso este libro les ha servido a muchas generaciones. Estos libros son para la gente joven. Bueno, sí. Indudable que es para disfrutarlo la gente más adulta, los que vivieron esto que ustedes, pero yo creo que la semilla está en la gente joven. Sí, y justamente son los que lo están utilizando, y eso también para mí es beneficioso. Es que ese es un gran logro, claro. Claro, como logro, y además eso es mi aporte como para que también a través de la propia exigencia de la edición de un libro, las nuevas generaciones se auto asignen, claro, se motiven, se autoasignen tareas que lleven a relevar, a poner el valor. Como el testigo cuando van corriendo en la posta, 4 por 100, 4 por, que van entregándose. Van entregando el testigo y van entregando también nuevas experiencias. Por ejemplo, en el caso de Tierra Blanca, hay que destacar a valores en el arte. Por ejemplo, tenemos una soprano de fama internacional. Entonces, hay muchas cosas, salieron muchos deportistas, especialmente en fútbol y en básquetbol, que han prestigiado no solamente la región, sino el país. Y eso tiene un inicio. Y es su comunidad, motivo de orgullo. Sí, para mí Tierras Blancas siempre la he sentido como lo que es mi casa, mi hogar, y también mi manera en que yo puedo aportar y compartir. Porque creo que la conversación, el diálogo, la solicitud de que me respondan ciertas preguntas, ciertas inquietudes, también uno necesita de los demás, necesitan en lo personal, pero también que las organizaciones también entiendan que una organización, para que tenga valor fundamental, tiene que estar abierta a la comunidad. Si una organización se cierra, se considera que no tiene un fruto de carácter social, sino que puede tener un fruto de carácter académico. Y yo en ese sentido, por ejemplo, antes era muy importante que las universidades, los centros de estudios superiores participen en la comunidad. Y eso son de la comunidad, las universidades son de la comunidad, bueno, pero yo también las quiero ver en la comunidad. Presentes. Presentes, pero con hechos concretos.
Exacto, yo estoy muy de acuerdo con usted. Don Hildo Pinilla Rodríguez, hablamos del, a un ritmo pausado, hablamos del libro Tierras Blancas, Historia de una comunidad del norte infinito. Le agradezco enormemente su tiempo, don Hildo, y que esté muy bien. Ya, muchas gracias y estoy a su disposición. Muy amable, muchas gracias.